El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, como acabáis de escuchar, nos lanza dos preguntas que no sé si os resultan inquietantes, interesantes, preocupantes. La primera es: ¿qué dice la gente de Jesucristo? ¿Dicen algo y lo que dicen merece la pena? Y otra más directa: ¿y vosotros qué decís de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para vosotros? La palabra de Dios, cuando se proclama aquí, tiene una finalidad. Habéis escuchado la palabra de Dios y esa palabra de Dios tiene que despertar en vosotros un sentimiento, una respuesta. ¿Qué pretende hoy este Evangelio con estas dos preguntas? Pues pretende principalmente que no se vuelva para vosotros la persona de Jesucristo una persona histórica, una historia pasada, que sea un personaje como César Augusto, como Napoleón o como Jovellanos, que está en la historia, sino que sea una persona viva, que sea una persona con la que mantenéis una relación, que no la tenéis en la cabeza, que la tenéis también en el corazón. Creer, la fe, no es saber, no es solo saber. Creer es confiar, es confidencializar. Es vivir una amistad, es vivir una relación cordial, frecuente, personal con alguien. Y eso es la fe. Por eso se dice que la fe no es una ideología, la fe no es un centón de doctrinas. La fe es una persona, la persona de Jesús. Y a veces esa persona se va difuminando, se va alejando, y es más bien un recuerdo, es más bien un saber, y no es, como digo, una relación viva, cordial. Por eso, ¿qué dice la gente hoy de Jesucristo? Y me diréis vosotros: pues de Jesucristo no se habla mucho. Hoy hay otros profetas, hoy hay muchos influencers,
que es lo que se maneja hoy en las redes de comunicación. Pero hoy los profetas son otros. ¿Cuáles son las noticias que levantan, por así decirlo, más alboroto, más publicidad, que ocupan más primeras páginas, que son la primera noticia de los telediarios? ¿Cuáles son? Lo podemos ver ahora. Fijaos la que armó ese beso. Después del de Judas, después del beso de Judas, el que está ahora en las primeras páginas de los periódicos y en las primeras imágenes de la televisión. Yo me hago una reflexión de vez en cuando, a propósito de ese dicho que se dice, vale más una imagen que 1000 palabras. ¿No se suele decir esto? Bueno, y entonces, ¿qué imágenes son más frecuentes? ¿Las del vicio o las de la virtud? ¿De qué se habla más? ¿De las cosas malas, de las equivocaciones, de las corrupciones, de las mentiras, o de la bondad, de los buenos gestos, incluso de los inventos, por ejemplo, para curar la salud? De vez en cuando la medicina avanza, pero son noticias que se pierden. Y sin embargo, cuando hay escándalos y eso, pues hay semanas, casi semanas, hablando de ello. Y es una de las preguntas que yo me hago también. Porque realmente muchas veces empobrecemos la vida, ocultando tantas cosas buenas y dando tanto pábulo pues a noticias que más bien nos degradan, más bien nos ponen pesimistas, más bien amargan un poco y inquietan un poco nuestra vida. Por eso la pregunta de hoy me parece importante. ¿Quién es Jesucristo para ti? Mirad, Jesucristo es una persona por lo menos extraordinaria. Ha vivido hace 2000 años. Y se sigue hablando de ella. De nadie se ha escrito tantos libros, de nadie, y además sobradamente. De nadie se ha hecho tantas películas como de Jesucristo, y se seguirán haciendo. Luego, Jesucristo es una persona que lleva dentro un misterio, que no deja indiferente a nadie. Además, ha cambiado la idea de la divinidad. Por ejemplo, comparad vosotros los dioses griegos y los dioses romanos, Júpiter, Zeus, Atenea, Hermes. Comparadlo ante esos dioses. ¿Qué sentía la gente? Miedo. Y además eran dioses ambiciosos. Había que ofrecerle sacrificios para aplacarlos. Había que estar todo el día como escondido de ellos, ¿no? Sin embargo, el rostro de Dios que manifiesta Jesús dice, mi Padre y yo somos una misma cosa. Se identifica con Dios. ¿Y qué rostro manifiesta Él? Es el rostro del amor, de hacer el bien, de preocuparse por los demás. De tal manera que cambia la idea de divinidad. Dios es amor. Dios no es miedo, Dios no es ambición, Dios no es lejanía, Dios es amor. Y esto es realmente algo muy importante, porque eso sintoniza con nosotros, al fin y al cabo. Si Dios nos creó, hombre, nos tiene que querer. Dios no hace cosas para destruirlas, Dios no crea para maldecir, ¿no? Y entonces el rostro de Dios que manifiesta Jesucristo es el Dios Padre, es el Dios de la misericordia, es el Dios del perdón. Con lo cual, todo esto, como digo, ha sido un cambio drástico en la historia de las religiones. Pero, además, el proyecto que Él trajo, el reino de Dios que Él predica, es un reino de verdad, es un reino de justicia, es un reino de amor. Y eso
ha generado una civilización. ¿Ha habido algún otro movimiento que haya creado una civilización donde la persona, la dignidad, los derechos humanos tengan tanta importancia y hayan cambiado tanto el mundo? El mundo al que aspiramos, el mundo con el que soñamos, por el que lucharíamos, no se parece mucho a este mundo que nos ofrece Jesús, a este reino de Dios que nos ofrece Jesús. Por eso convendría que no olvidásemos esa relación con Él y que mantuviésemos ese orgullo, si queréis, de ser discípulos suyos, de ser seguidores suyos, ¿no? Es más, ¿quién se opone más rotundamente a los totalitarismos? Mirad ahora en Ucrania, o mirad ahora en Nicaragua y en algunos de los demás países de Hispanoamérica. Fijaos lo que está pasando la Iglesia Católica, los jesuitas en concreto. ¿Por qué? ¿Por qué ven precisamente en la fe cristiana el peor de los enfrentamientos? Porque naturalmente la doctrina, es decir, lo que predicó Jesús, es muy distinto a lo que ellos pretenden. Es totalmente contrario, ¿no? Es la defensa de la persona. Bien, es más, imitando a Jesucristo, ¿cuántos han hecho cosas maravillosas? Los misioneros. ¿Cuántas obras buenas se han hecho en su nombre, movidos por su espíritu? ¿Cuántos han hecho en este mundo cosas tan importantes, cosas tan benefactoras también para la sociedad? Y por último, ¿quién ilumina el misterio de nuestra vida? ¿Hay alguien que responda más vitalmente a aquello que soñamos, que aspiramos, que desearíamos nosotros alcanzar? La promesa que nos hace Jesús no es aquello que realmente colmaría nuestros deseos. Jesús no es aquel que de verdad ilumina nuestro interior, que explica nuestro misterio, el misterio que llevamos dentro. Por eso yo os invitaría hoy a actualizar esa relación con Jesucristo. Que no sea solo saber de Él, las doctrinas, sino que sea de verdad esa relación, esa amistad con Él. Necesitamos de Él. Necesitamos hablar con Él. Y por eso esta tarde estamos aquí reunidos por Él, invitados por Él. Invitados por Él, pues para activar más esta relación, para que Él sea de verdad no un recuerdo como el de Napoleón, sino que sea esa persona viva, que ilumina mi vida, que me da coraje, que me da fortaleza, que me sostiene, que de verdad Jesús es alguien muy importante para mí. Ojalá que os atreváis a responder a esa pregunta. A las dos, ¿qué dice la gente? Y mirad muchas veces cómo el ambiente es tan superficial, y realmente no nos preocupamos mucho de las cosas más importantes, o aquellos que debieran de estar interesados en resolver los problemas están distraídos en otras cosas. Y nosotros mismos, ¿quién es Jesús? La vida para mí, ¿qué horizonte tiene? ¿Qué meta aspiro? En esa meta Jesús tiene algo que ver.